primera importación de Bolivia por hilo. El gerente de la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia, ASPB, David Sánchez, informó que en abril de este año se realizará la primera importación de carga boliviana por el puerto de Hilo, con tarifas preferenciales en el marco de los convenios suscritos con Perú. Explicó que se trata de un volumen aún por definir de planchas de acero que ingresarán al país por el puerto de Hilo y se espera que sea el comienzo de la activación del comercio exterior boliviano por esa terminal marítima como alternativa al puerto de Arica. Según Sánchez, se prevé concretar también la exportación de granos por hilo en las mismas condiciones preferenciales que las acordadas para la primera carga de importación de planchas de acero. No obstante, dijo que la cantidad de buques que llega a Hilo no es tan grande como la que llega hasta Arica, por lo que pidió a los importadores y exportadores bolivianos activar el comercio exterior por el puerto peruano para que el flujo de buques faciliten las actividades que pretenden fortalecer la ASPB por esa terminal marítima. Si empezamos a generar carga, estos barcos podrían activar hilo en la frecuencia que necesita el comercio boliviano, sostuvo. Si empezamos a generar carga, estos barcos podrían activar hilo en la frecuencia que necesita el comercio boliviano, sostuvo. Anticipó que la meta es mover la mercadería boliviana de entre 30.000 a 60.000 toneladas año por el puerto de Hilo, tomando en cuenta que el máximo que se mueve en la actualidad por esa terminal marítima es de 4.000 toneladas. En agosto de 2017, la ASPB y la Empresa Nacional de Puertos de Perú suscribieron un convenio de cooperación para redireccionar alrededor de 60.000 toneladas de carga boliviana de exportación hacia el puerto peruano de Hilo. Era lo que conversábamos durante la pausa, que muchos medios internacionales leía la prensa internacional y decían de que en realidad Arica era uno de los mejores puertos porque estaba condicionado prácticamente a todas nuestras normativas y reglamentaciones, que eso creo que hay que desmitificarlo porque en realidad el comercio exterior boliviano se ve muy afectado por justamente esta empresa que es privatizada, que tiene un control absoluto de más o menos de manejar todo lo que es nuestra carga. Evidentemente este es un elemento muy importante porque la visión empresarial no está entendiendo una relación de Estado a Estado. Cualquiera fuera la empresa va a ir a poder generar más recursos, cobrar de otras cosas, aplicarte temas tarifarios. Hasta los mismos paros. Hasta los mismos paros evidentemente tienen su afectación. Han sido paros por parte de la aduana, han sido paros por parte de otros sectores de Arica, pero acá hay otro elemento, Cindy, importantísimo. La empresa, cuando tiene que administrar, seguramente va a velar por sus recursos y el 2016, de manera unilateral, es decir, ellos nomás decidieron incrementar la tarifa en un 10,72%. Nos hicieron llegar una nota, dijeron, señores, a partir de este año 2016, ustedes tienen que pagar un incremento del 10,72%. ¿Qué hicimos como ASPB, como entidad del Estado? Rechazamos ese incremento al presente, resguardando evidentemente los recursos del Estado, de los importadores y exportadores, pero ¿qué están haciendo allá en Chile? La empresa que está manejando el puerto de Arica dice, hay una supuesta deuda, no está pagando la parte boliviana, pero nosotros no podemos cancelar por un incremento arbitrario. Exactamente. Muy bien, ya hemos visto un poquito lo que es este tratado de 1904, tenemos un poco más claro lo que es la figura de lo que se está desarrollando y de un poco todas las arbitrariedades que se sufren a partir de tener solamente este acceso. Ahora el escenario post-Haya, ¿no? Estamos justamente viendo lo que han sido los alegatos. ¿Cuál va a ser esa negociación que va a existir? ¿Hay un acercamiento próximo? ¿Cuál es un poco esa parte chilena, cómo la está recibiendo y cuál es ese escenario post-Haya? Claro, lo que hemos visto, hemos hecho un seguimiento de parte de Chile y de parte de Bolivia. Nos preocupa la información que tiene en Chile, que es la inversa.
es contraria, es decir, se han encargado de hablar, por ejemplo, que en el puerto todo está muy bien, que se cumple a la perfección todos los tratados, que el tratado de 1904, que se ha trabajado fundamentalmente para el comercio boliviano, que no hay esto para otros países, solamente para Bolivia. Lo mismo escuchamos en el tema de la Haya respecto a lo que plantea Bolivia, y escuchábamos la agresividad de algunas dirigencias, de algunas autoridades, incitando a la población a rechazar supuestamente el avasallamiento boliviano. Entonces ellos sienten que más bien Bolivia está avasallándolos, los está agrediendo, y entonces, claro, entendimos cómo ciertas dirigencias históricamente han puesto otra información, y por eso que nos alegramos y nos congratulamos, y todos los bolivianos debemos felicitar a ese equipo de la Haya boliviano, a la cabeza del presidente, que ha desnudado esta situación histórica, que ahora la Haya es el escenario, y eso tenemos que decirles a los hermanos chilenos. Nosotros tenemos que superar la mentira de las transnacionales, de las empresas por los siglos que nos han enfrentado, porque Chile y Bolivia tienen que trabajar y complementarse, la vida va a seguir post-Haya, y lo que tenemos que entender chilenos y bolivianos es que al poner este tema en la Haya, es el máximo tribunal del planeta de justicia que va a poner las cosas en la mesa. No, ya no podemos cerrar los ojos. Y entonces yo creo que aquí lo más importante es entender que si hay un fallo favorable, que nosotros tenemos la esperanza de que hay un fallo favorable, va a ser para que podamos aclarar estos temas, Cindy, porque tú vas ahorita al tema portuario, la visión de ellos cerrada, no, todo está bien en el puerto, les damos todo. Claro, y eso es lo que hasta internacionalmente se lee. Y se lee, o por el otro lado, Bolivia es el agresor, nos están invadiendo. Entonces yo creo que el tribunal nos va a permitir que nos sentemos por primera vez entre gente de un lado y Bolivia para poder hablar la verdad. Exactamente, han habido muchos tratados a lo largo de nuestra historia, pero todos han sido de alguna manera como una firma y listo, quedaron ahí los papeles guardados, y ahora es tiempo de que realmente también se tomen en cuenta ese tipo de tratados que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Muy bien, ahora veremos un poco el trabajo que está haciendo la Agencia de Servicios Portuarios. ¿Cuál es un poco ese impacto que ustedes tienen, que están desarrollando también en tecnología, en maquinaria, para poder también tener de alguna manera cierta soberanía también para la administración portuaria? Evidentemente el Estado, a través de la Administración de Puertos, hemos cambiado nuestra naturaleza a empresa. ¿Por qué a empresa a partir de 2016? Porque el mundo empresarial por el Pacífico y por el Atlántico, Cindy, es totalmente controlado por grandes consorcios empresariales que tienen... Y todos son privados. Todo es privado, o sea, realmente el tema del marítimo, navegación marítima, puertos, carga, todo aquello está controlado por empresas grandes en el Pacífico y el Atlántico. Entonces nos dimos cuenta que como Estado, cuando vamos a Chile, cuando vamos a Perú, cuando vamos a Argentina, Brasil, Uruguay, Argentina, entonces nos dicen, miren, como Estado nosotros no podemos hacer nada, porque esto está entregado a las empresas, son las empresas las que... Entonces nosotros ahí lo que hemos hecho básicamente es acercarnos a empresas que controlan la parte naviera por el Pacífico, por el Atlántico, la parte portuaria es muy importante, con la idea de buscar soberanía, porque, mira Cindy, como un ejemplo, Bolivia importa por los puertos de Chile, pero no tiene ningún acceso soberano para hablar con las navieras. Las empresas navieras que llevan la carga y que traen directamente están hablando con el puerto. Entonces nosotros solamente vemos de palco todo lo que es este tema, las negociaciones, las condiciones de devolución de un contenedor. Si un contenedor tú lo devuelves, pasado unos minutos, cae en demora, hay que pagar multa. Si un contenedor lo devuelves con una rayita, un golpe, la naviera te tiene que aplicar sanciones. Entonces es un mundo empresarial, eso tenemos que entender. Y en ese mundo empresarial por años son gigantes que están dominando el Pacífico y el Atlántico, porque es el gran negocio, la importación, la exportación, el transporte. Entonces Bolivia, ¿qué está haciendo? Bolivia está tratando de consolidar una alternativa que es compleja, difícil, a través de puertos alternos, y hemos empezado a hablar con un sector naviero, hemos empezado a hablar con la parte portuaria, tratando de mejorar a tarifas, de tal manera que ahora le invitamos al importador, exportador boliviano para salir también de esa presión, de esa dependencia, y ver alternativas portuarias. Hay que construirlas, y tenemos un convenio con el Perú. Hoy día estamos proyectando una carga concreta para este mes de abril,
pero están las tarifas ahí compitiendo, están las empresas queriendo sacar esto, estamos en esa competencia, Cindy, y seguramente eso nos va a permitir invertir, nos va a permitir entender dónde podemos desarrollarnos por la hidrovía y por el Pacífico. Exactamente, has tocado un punto muy importante porque también existen alternativas al puerto de Arica. En temas de costo, ¿es más caro tal vez tener comercio en el puerto de Hilo? Evidentemente es más complejo. ¿Por qué? Porque la frecuencia de barcos directamente llegan hasta Arica. Y cuando tienes una frecuencia de naves, de barcos que van, entonces eso bajan también los costos. En cambio, para Hilo no hay frecuencia de barcos. Tienen que venir barcos esporádicamente con costos diferentes. Entonces, o sea que es como que hay que activar también un poco estratégicamente ese puerto, tanto de nosotros, nuestro comercio, empezar a dinamizarlo de alguna manera por este puerto para que justamente exista mayor, tal vez, fluidez. Exactamente, lo que tenemos que hacer ahora es acumular carga, hablar con la gente desde Callao, que vengan barcos más chicos, atiendan la carga para Hilo, para Bolivia, de ida y de vuelta. Pero hemos logrado nosotros establecer una agenda con la gente del Perú, con las autoridades peruanas. ¿Cuál fue la agenda, Cindy? Necesitamos normativa, por ejemplo, para que justamente ocurra este tema de que barcos chiquitos puedan ir hasta Hilo y puedan llevar cargo. Esto se llama una especie de cabotaje, es un cabotaje. Pero se expuso a las autoridades peruanas. Ha habido cambio de gobierno en el Perú. Exacto. Estamos muy esperanzados en que este nuevo gobierno, que entiende la problemática, también entablar esa negociación, pueda activarlo, porque en la medida en que haya frecuencia de naves, eso va a abaratar costos. Es lo mismo que yo le decía, si tú tienes una línea de minibuses que sabes que transita por cierta calle, sabes que hay una tarifa, pero si hay otra línea que quieres abrirla 4 cuadras más allá, esporádicamente viene, y además con un precio más diferente, la gente a veces no quiere ir donde no están viniendo las naves. Entonces, esto es el tema, y nosotros como ASPB estamos hablando con el Perú, estamos hablando con las empresas navieras, y lo más importante, en el puerto de Hilo nosotros ya tenemos la posibilidad de bajar tarifas a nivel competitivo. Ahí tenemos de alguna manera cierta soberanía también en cuanto a las tarifas. Hemos hecho un convenio que nos está permitiendo negociar tarifas. Lo que no tenemos en Chile, ¿no? Si bien en Chile dicen tenemos buenas tarifas y evidentemente por el flujo de carga tienen tarifas más reducidas en algunos aspectos, pero ahí nosotros no hablamos respecto a tarifas. Tenemos que recibir lo que se cobra, hay que pagar calladito lo que es el tema naviero, portuario, y todos los paros y todas las decisiones que se han vivido, eso es a costa de la economía de los empresarios bolivianos. Así. ¿Cuáles son un poco las expectativas que se tienen para este 2018, David? Realmente estamos en un escenario bastante interesante, ¿no? A partir de lo que ha sido el tema internacional de la Haya, tenemos también interesantísimos puertos alternativos, que es la hidrovía Paraná-Paraguay, que se mueve un flujo de carga bastante interesante. Un poco comentame también esos desafíos y retos para ustedes. Ya, lo primero antes de la hidrovía y de lo que puede pasar es que nosotros los bolivianos tenemos mucha esperanza en el post-Haya, que seguramente hay que analizar bien, como dijo el presidente, pero la idea, por lo menos en la parte de comercio exterior, que se entienda, es recuperar soberanía de la carga boliviana. No la tenemos. Tenemos que ser soberanos con la parte marítima, tenemos que ser soberanos con la parte portuaria, tenemos que ser soberanos porque la CEPAL dice, nosotros tenemos cerca de un 20-30% por este costo de mediterraneidad y tenemos 4-5% más alto el costo del transporte, que porque tenemos estos problemas con Chile. Entonces, en el comercio, Cindy, 1% de negativo, tu comercio no es competitivo. ¿Ya? Entonces tenemos estos elementos. Nosotros tenemos esto que analizarlo y definirlo bien claramente. Y por la hidrovía, evidentemente están pasando 2 millones de toneladas de carga boliviana, es importante, versus Arica, que está entre 3.5 millones, 4 millones de toneladas en general. Entonces estamos trabajando también con algunos proyectos en la hidrovía, en el Paraguay, en la Argentina. Está en análisis Puerto Bush. Nosotros tenemos un puerto que evidentemente tiene que analizarse por la complejidad. Puerto Bush no tiene acceso ferroviario. Motacucito, Puerto Bush, Bulo, ¿no? Usted se recordará hasta Puerto Bush. Evidentemente es un proyecto gigante, pero necesita mucha carga. El tema del acceso carretero por el río es complejo. Y entonces hay que ver opciones. Toda la logística, ¿no? Porque lo más importante al puerto es el acceso. Entonces hay que buscar el acceso
Pero estamos interesados en desarrollar todo lo que es hidrovía. Igual, Cindy, son pasos que hay que darlos y ojalá en los próximos años esté consolidada estas alternativas portuarias. Exactamente. Te quiero agradecer muchísimo la presencia aquí, David. Es fundamental conocer también el trabajo que ustedes están desarrollando para tratar de tener esos derechos, esas garantías de este tipo de tratados a partir de estas negociaciones con Chile, y creemos que es fundamental de que también nuestro comercio exterior no sea mermado por este tipo de problemáticas. Muchas gracias, Cindy, a tu entera disposición. El momento que tú veas estaremos acá explicando cualquier tema. Muchísimas gracias, y así estábamos hablando de este tema tan importante porque ya la primera carga también ya se va a dar por el puerto de Hilo el mes de abril.